Les pido por favor que se dirijan al Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a leer un solo versículo. Como es un solo versículo, lo vamos a leer a una sola voz. El versículo 18. Lucas 16, versículo 18. Y para hacerlo nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Lucas 16, versículo 18. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas y lo vamos a hacer a una sola voz. Vamos a ver si sincronizamos. ¿Ya lo tienen? Amén. Empezamos. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, henos aquí, Señor, delante de un tema que siempre ha generado polémica, pero lejos está de nosotros, Señor, lejos está de mi propio corazón como pastor de esta iglesia venir a ser polémico. Nuestro propósito es ser expuesto a tu palabra, porque confiamos que tu palabra es el instrumento que tú utilizas para traer los muertos a la vida espiritual. Tu palabra, Señor, es lo que tú utilizas para santificar a tu pueblo, Señor. Creemos que tu palabra es verdad, por eso, como decía el Señor Jesús en Juan 17, santifícanos o santifícalos en tu verdad. Ahora que hemos leído tu palabra, lo que queremos es eso, Señor. Queremos ver tu actuar en nuestras propias conciencias, en nuestros corazones, por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable en nuestras conciencias, que de la manera en que hemos llegado aquí, desde el conocimiento, pero no solamente doctrinal, sino el conocimiento práctico de la propia vida, se ha transformado a medida que somos expuestos a tu palabra, Señor. Danos, Señor, de ti, y entendemos, Padre, que las peticiones que presentamos delante de ti jamás serán correspondidas si pensamos que hay méritos en nosotros para eso. Entendemos de que somos hijos cuando te llamamos padres por adopción, porque el único que ha hecho méritos para ser hijo tuyo, Señor, es el unigénito del Padre, Cristo mismo. Por los méritos de Cristo, Señor, podemos presentar estas peticiones delante de ti. A Él y únicamente a Él sea la gloria. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La gran mayoría de ustedes saben que hemos estado siguiendo el Evangelio de Lucas consecutivamente. Sin embargo, el día de ayer, cuando les envié el texto que íbamos a compartir en esta mañana y les envié el título, se dieron cuenta que no continuamos donde deberíamos, que debería ser el versículo 19. Lo que deseo que podamos hacer es una pequeña miniserie. En mi mente está que sean 3 sermones, solamente el Señor sabe si así culminará esta miniserie, sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Que de paso, dicho sea de paso, es el título de la serie. Ahora, déjeme decirle el porqué de esta serie de enseñanzas, por qué queremos hablar de esta temática, por qué quiero enseñarles sobre esto. Ya cuando estábamos en el anterior lugar, en nuestra antigua sede, les había mencionado que tenía una deuda con ustedes como pastor de enseñarles sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre el nuevo matrimonio. Es como básicamente una secuencia del otro. Y desde tiempo atrás quería hacerles esto. Cuando miraba el Evangelio de Lucas, sabía que había momentos que íbamos a mencionar por lo menos el tema del divorcio. Como escucharon el domingo pasado, Jesús aquí no está hablando directamente del divorcio, sino más bien las palabras son dirigidas a manera de ilustración. ¿En qué sentido? Que los fariseos, donde más, y una palabra muy castiza, se descachaban, o donde más se alejaban de vivir una vida práctica, bíblica, era en la interpretación de lo que era el matrimonio y el divorcio según las Escrituras. Por eso el texto que hemos leído esta mañana es este, del versículo 18, pero dicho sea de paso, no es el único texto. Es más, no vamos a hacer una exposición o un sermón expositivo de este sermón, sino más bien un sermón temático expositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hablar en esta mañana particularmente
del matrimonio de manera temática en las Escrituras, pero exponiendo lo que las Escrituras dicen sobre este tema particular. En la mañana de hoy nos vamos a dirigir únicamente en relación al matrimonio. ¿Cuál es el objetivo que me planteo con esta serie? Ya les dije mis razones. Es necesario que la iglesia sea edificada, que les enseñe todo el consejo de Dios, y durante mi tiempo como pastor no lo había hecho. Recordando incluso la vida de esta iglesia, quizás una enseñanza sobre el matrimonio, todavía no habíamos llegado al Simón Bolívar, a la antigua sede, sino donde nos reuníamos en otra casa, en el barrio Garupal. Y esa serie le hizo el pastor Andrés, particularmente de un pasaje de Efesios. Imagínense ustedes, estamos hablando de mucho antes de 2017, que como iglesia recibimos una enseñanza en relación al matrimonio. Entonces, cuando hablo del objetivo, lo que les quiero decir y quiero que comprendan es que en esta mañana, cuando quiero hablar del matrimonio, no quiero hacer el énfasis de cómo luce el matrimonio o los roles del matrimonio. Generalmente esos pasajes que tienen que ver como con la responsabilidad del varón, de cómo debe amar a su esposa, o de cómo la esposa debe comportarse para con su esposo, y en ese tipo de relación ambos van a reflejar la relación de Cristo con la iglesia. No se trata de eso el sermón de esta mañana, no es mi objetivo apuntarle hacia eso. Por el contrario, lo que quiero que podamos tener es una base sólida de lo que la Biblia dice es el matrimonio. Porque considero que mucho de la temática que realmente es polémica o mal interpretada, y de ahí surge la polémica en relación al divorcio, surge de una no comprensión de lo que el matrimonio es según las Escrituras. Entonces quiero que sepa que lo que haremos en esta serie va a incluir el esfuerzo de ustedes. Sí, yo sé que hace calor, pero necesito que se esfuercen. ¿Cómo? Vamos a estar en varios textos bíblicos. Muchos de ellos solamente se los voy a nombrar para que usted los pueda estudiar en su casa. Otros se los voy a leer, pero básicamente deseo que todos podamos esforzarnos en comprender lo que las Escrituras mencionan sobre este tema. En relación a la metodología, esto que les estoy mencionando del esfuerzo, también quiero que sepan que mi intención o la metodología en que quiero desarrollar esta temática proviene de la palabra de Dios. Deseo que podamos mirar la palabra de Dios en relación a estos tres temas: matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Pero al mismo tiempo, como metodología, me gustaría que al terminar cada sermón o incluso antes del próximo sermón, usted pueda compartir conmigo inquietudes y preguntas en relación a este tema. Si usted siempre ha escuchado algún tipo de interpretación o inquietudes de cómo se manejan estos asuntos, cómo debería ser, cuál debería ser la respuesta de la iglesia, en un tema que de una u otra manera cada uno de ustedes se han visto involucrados, sea porque tengan algún familiar, sea porque ustedes mismos lo han vivido, sea porque lo han visto vivir a sus vecinos o a sus amigos. Hoy es tan común el divorcio que de una u otra manera todos estamos involucrados en alguna concepción, alguna idea de lo que esto significa. Entonces, como metodología quiero usar la palabra de Dios, pero quiero también tener muy presente las inquietudes y preguntas de ustedes sobre este tema. Por lo tanto, les animo que al terminar el sermón o durante la semana puedan compartir conmigo sus inquietudes. Como les decía, no hay manera de hablar sobre el divorcio y el nuevo casamiento sin discutir primero sobre el matrimonio. Sin esto como fondo, es difícil ver el punto de vista bíblico sobre el divorcio y el nuevo casamiento. Nunca ha habido, hermanos, una generación cuya visión del matrimonio sea lo suficientemente elevada. O sea, no ha existido una época en la historia que diga, wow, esa generación o en esa época el matrimonio se tenía en tan alta estima. Siempre ha habido como un abismo entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana. Ese abismo es gigantesco. Es cierto que en algunas épocas históricas y algunas culturas le han dado una relevancia e importancia a la permanencia y al desarrollo del matrimonio, unas culturas más que otras, otras épocas más que otras. Básicamente, el valor que el matrimonio se le tenía años atrás, en las generaciones de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, las personas que son contemporáneas conmigo, era mayor que el valor que se le da al matrimonio hoy en día.
pero jamás ha existido una generación que tenga una visión del matrimonio lo suficientemente elevada en comparación a lo que las Escrituras hablan sobre el matrimonio. En la época actual, yo llamo a esta generación, frente a la cosmovisión que tiene del matrimonio, los llamo la generación de la cultura del matrimonio chicle. ¿Saben qué es el chicle, verdad? Eso que mascamos, que da un sabor por un tiempo, y cuando el sabor se pasa, ¿qué hace? Lo bota, lo escupe. Así llamo yo a esta generación respecto a la visión que tienen del matrimonio. ¿Qué quiero decir? Que mientras le da algo de gustico, de sabor, quieren estar casados, pero cuando pierden el sabor, ven con mucha facilidad por deshacerse del vínculo en el que se encontraban. Para muchas personas en esta generación y aún en esta mañana dentro de la congregación, la visión bíblica puede parecerles ridícula, la visión bíblica del matrimonio. Quiero que sepa que a lo largo de esta serie mi intención no es ser polémico ni controversial con usted mismo, ni siquiera por internet, porque nunca he predicado para la cámara, sino con ustedes en esta mañana. Y sé que muchos de nosotros tenemos conceptos muy arraigados en lo que tiene que ver el matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Mi petición para usted es que pueda escuchar con oídos abiertos y con ojos puestos en las Escrituras. Que sea la Escritura quien moldee sus convicciones y las inquietudes que usted pueda tener las podamos compartir fuera del momento del sermón. Como es un sermón temático, no hay una línea de pensamiento, por usar una expresión basada en un solo texto, sino varios puntos de ellos. El primero de ellos es que quiero que veamos la visión de Jesús sobre el matrimonio. Ya les estuve mencionando un poco la visión de este mundo, la visión de esta generación sobre el matrimonio, pero ¿cuál es la visión de Jesús sobre el matrimonio? Creo que es la opinión más importante, no la visión de su pastor sobre el matrimonio, no mi propia opinión como la que le mencioné, cómo esta generación ve el matrimonio, no, sino la visión de Jesús. Esa visión, hay en el Evangelio varios relatos donde él está hablando de eso, pero me gusta mucho la que el evangelista Mateo menciona en una conversación de Jesús con los fariseos, Mateo 19, en los versículos 3 al 12. Es el texto más extenso que vamos a leer en esta mañana, pero quiero que lo podamos leer porque muchas de las cosas que vamos a hablar surgen desde este texto. Mateo 19, después del 18, antes del 20, los versículos 3 al 12. Dice la palabra del Señor. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerle a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Cuál es el contexto donde surge esta conversación? Fariseos intentando ponerle tropiezo a Cristo. ¿Hablando de qué? Del divorcio. Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. En la época de Jesús, como les venía mencionando, no ha existido una generación que tenga en tan alta estima el matrimonio conforme a las Escrituras. Ha existido generaciones que han valorado más que otras generaciones, pero en la época de Jesús la comprensión del matrimonio bíblico generaba el tipo de respuesta que se encuentra en el versículo 10. Si así es la situación del hombre con su mujer, dicen los discípulos, no conviene casarse.
Los discípulos están escuchando la enseñanza de Jesús, el valor que Jesús tiene sobre el matrimonio, la visión de Jesús sobre el matrimonio. Los vinieron a comprender por primera vez en su vida y su respuesta se fue, wow, ¿me quiero ir a casar? No, su respuesta fue, mejor no me caso, mejor no me caso. En pocas palabras, la visión que tenía Cristo del significado del matrimonio era enormemente diferente a la que tenían los discípulos de él. Ellos ni siquiera imaginarían que pudiera ser algo bueno, porque si fuera algo bueno, no hubiesen dicho, mejor no me caso, según el concepto de ellos, porque realmente la Biblia nos enseña que el matrimonio es bueno. Esta visión que tenía Jesús, que les estaba planteando acerca de la unión matrimonial, que era una buena noticia, simplemente para ellos estaba fuera de su alcance. Ahora, no sé si notaron que los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el divorcio y Jesús respondió sobre el matrimonio. ¿Notaron eso en la lectura? ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer? Preguntaron los fariseos por cualquier motivo y Jesús le respondió básicamente lo que el matrimonio es. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su carne y los dos serán una sola carne. Esta respuesta de Jesús sobre el matrimonio a una pregunta del divorcio es lo que les estaba diciendo en el principio del sermón. Un mal entendimiento de lo uno termina en la práctica de lo otro. Cuando no comprendemos lo que el matrimonio según las Escrituras es, vamos a tener distorsiones de lo que el divorcio es. Jesús por eso les responde desde el matrimonio su pregunta sobre el divorcio. Si en ese mundo sobrio, el mundo judío del primer siglo, en el mundo en que vivían ellos, fue difícil poder abrazar la idea bíblica de Jesús sobre el matrimonio, imagínense en este mundo, en esta generación tan incoherente en el que vivimos, ¿no? Donde el ídolo principal, el culto principal, ¿a quién es? Al yo, el egocentrismo. La doctrina principal es la autonomía. El mayor acto de adoración es el entretenimiento. Y el mayor logro que esta generación cuenta para sí mismo, que ha alcanzado, es una vida de relaciones sexuales desinhibidas. Hablar del matrimonio bíblico en medio de una generación como esta levanta callos o se pisan callos, como sea la expresión. Hace que los dientes se aprieten. Una cultura como la que estoy describiendo no verá la gloria del matrimonio, la belleza del matrimonio. Verán como las palabras de Jesús algo prácticamente inentendible, como si Jesús les estuviera hablando en mandarín. Como, ¿eso qué es? ¿Qué está mencionando él? ¿Por qué? Porque nuestro propio pecado, el egoísmo, la esclavitud cultural hace que sea casi imposible percibir la maravilla del propósito de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Las Escrituras dicen, el que haya esposa, haya la benevolencia, el favor de Dios. Pero las personas de nuestra cultura y aún en medio de nosotros no consideramos el matrimonio de esa manera. Piensen en la cultura en la que vivimos. Vivimos en una sociedad que por lo menos no solamente concibe la idea, sino que hoy en día la defiende a capa y espada, que dos hombres o dos mujeres que inician una relación la puedan llamar matrimonio. Eso muestra el colapso de nuestra cultura en la que vivimos, en el libertinaje en el que vivimos. Ya no solamente se concibe la idea, sino que se defiende a capa y espada, que el vínculo entre dos hombres y dos mujeres se les pueda llamar matrimonio. Jesús respondió, y como miraremos más adelante, está diciendo, varón y hembra los creó. Quiero que escuche esto. La grandeza y la gloria del matrimonio están más allá de nuestra capacidad de pensar o sentir sin la revelación divina y sin la obra iluminadora y despertadora del Espíritu Santo.
El mundo no puede saber lo que es el matrimonio sin aprenderlo de Dios. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús, Jesús empieza su respuesta diciendo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿A qué hace referencia Jesús con eso? No han leído. En el periódico de la época, en las redes sociales de la época, en los chismes de la vecina de al lado. Él está apuntando directamente ¿a qué? Al Pentateuco, al libro de Génesis, donde se encontraba esa revelación escrita. Por eso es lo que les estoy diciendo, el mundo no puede saber lo que es el matrimonio sin aprenderlo de Dios. El hombre natural no tiene la capacidad de ver, recibir o sentir la maravilla de lo que Dios ha diseñado para que sea el matrimonio. ¿Y de dónde debe aprenderlo el mundo? Donde Jesús está diciendo, no han leído desde las Escrituras. Es mi deseo que el sermón que estamos escuchando de esta mañana nos libere de esas visiones pequeñas, mundanas, egocéntricas, afectadas por la cultura en la que vivimos, que ignoran a Cristo, que están intoxicadas por un romance hollywoodense y por ideas no bíblicas de lo que el matrimonio es. Que podamos ver el valor que las Escrituras son las que determinan lo que el matrimonio es. Supongamos que usted sea el inventor de estos aparaticos. Y usted está en medio de la conversación de dos personas. Y esas personas saben que usted es el inventor. Y ellos tienen una inquietud sobre este aparatico. Lo más lógico que usted esperaría es que si ellos tienen inquietudes sobre algo de este aparatico, es que acudan a quien lo inventó, ¿no? No que lo intenten resolver ellos desde la suposición. Es lo que sucede con esta generación o con las personas cuando nos apartamos de lo que el matrimonio es y está establecido en las Escrituras. Si deseamos saber lo que el matrimonio es, debemos ir a las Escrituras, a lo que el inventor del matrimonio ha establecido, y ese es nuestro segundo punto. Ya vimos la visión de Jesús sobre el matrimonio y de paso la comparación con la visión de las personas de su época. Lo segundo es de dónde surge el matrimonio. Déjenme leerles nuevamente los versículos 4 al 6. Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿De dónde surge el matrimonio? 3 frases, 3 palabras aquí relevantes. Primero, no han leído, ¿dónde? Las Escrituras. Y dice que aquel que los creó desde el principio, segunda frase relevante, y tercera frase, la que se encuentra al final, lo que Dios ha unido. Las Escrituras, desde el principio, lo que Dios ha unido. Les decía ahorita que el invento, entre comillas, del matrimonio, esta institución, no es una invención o es algo que venga de la mente humana, es una ordenanza de Dios, es algo instituido por Dios. Es algo que Dios en su infinita gracia y bondad ha designado, ordenado, preparado, establecido para hombres y mujeres. Es de Dios y no es del hombre. En este tema, es decir, el matrimonio, la Biblia tiene la verdad, no el hombre. Es la hechura de Dios, es una ordenanza de Dios. Yo les puse un ejemplo en relación a este aparatico. ¿Qué tal que usted fuera el inventor, está en la conversación de 2 personas y una de esas 2 personas está diciendo algo sobre este aparato que no es? ¿Cómo se sentiría usted? Estaría viendo el otro como un terco, como un necio, como un tonto. Eso es lo que resulta cuando abrazamos ideas del matrimonio que no están alineadas conforme al que la creó y están establecidas en su palabra. Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces los seres humanos tendrían el derecho a descartarlo.
Pero como fue Dios el que instituyó el matrimonio, solo Él tiene el derecho a eliminarlo. Por eso dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Quién lo puede separar? El que lo unió. En otros textos vemos que el matrimonio no dejará de ser hasta la vida venidera, hasta la muerte. El matrimonio no puede ser regulado según el capricho humano. El matrimonio como una institución, y cada matrimonio individual, por supuesto, está sujeto a las reglas estipuladas por Dios. Si Dios no hubiese dicho nada más sobre el matrimonio después de instituirlo y establecerlo, nosotros mismos habríamos tenido que fijar sus reglas por cuenta propia. Pero Dios no nos dejó a oscuras, no solamente lo instituyó, sino que estableció cómo debe vivirse. Dios ha revelado su voluntad sobre el matrimonio, ¿dónde? En las páginas de la Biblia. Ni un individuo en particular, ni el Estado tienen autoridad para decidir quién puede casarse o divorciarse y bajo qué condiciones. El Estado ha recibido una tarea, ¿cuál? Guardar los registros ordenados de las celebraciones matrimoniales, pero no el derecho, ni mucho menos la competencia de decidir las reglas del matrimonio y del divorcio. Es una prerrogativa de Dios. Él ha revelado su voluntad sobre estos asuntos en las Escrituras, que son explicadas y aplicadas por la iglesia. Lo que el matrimonio es, no puede estar determinado por el capricho humano, ni mucho menos se le ha comisionado al gobierno que determine lo que el matrimonio es, sino el que lo creó, el que lo instituyó. Él no nos dejó a ciegas en relación a este tema. Su palabra ha dejado claro cómo se debe vivir y los términos del matrimonio. Les mencionaba también que una de las frases relevantes en el principio, recuerde, estamos viendo de dónde surge el matrimonio. Y Jesús apunta a una frase, en el principio los hizo varón y hembra. Está diciendo Jesús, Dios, que es Jesús mismo, nos dice que Él estableció, instituyó y ordenó el matrimonio en el principio ¿de qué? De esta mañana, de la historia humana. Nuevamente, nos está llevando a la conciencia hacia el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y Jesús está citando eso de que creó varón y hembra, el texto de Génesis 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplicados, llenen la tierra. Ese flujo de pensamiento se expande más en el capítulo 2 de Génesis, los versículos del 18 al 25. En el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, es Dios y no el hombre quien decreta que la soledad del hombre no es buena. Y es Dios mismo quien se propone completar uno de los diseños centrales de la creación, la joya de la creación. Es decir, la mujer y el hombre en matrimonio. En ese versículo 18 de Génesis 2, Dios mismo es el que está hablando, no Moisés. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Recuerde esa frase. Dios mismo va a crear un ser perfectamente adecuado para el hombre. ¿Cuál? La esposa. Y el relato sigue diciendo que pasan los animales delante de Adán y él empieza a ponerle nombre a ellos, pero Adán se da cuenta que no hay ninguna criatura como él que se asemeje a él, que sea de su misma esencia. Y los versículos 21-22 de Génesis 2 dicen, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre y mientras éste dormía, sacó una de sus costillas, cerró con carne el lugar en el que estaba y de la costilla que Jehová tomó del hombre formó una mujer. Dios mismo hizo a la mujer. Este relato de la creación del hombre y la mujer en Génesis 2 termina o sigue en los versículos 24-25 con estas palabras: serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Las mismas palabras que utilizó Jesús para decir, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.
En pocas palabras, todo el relato de la creación del hombre y de la mujer iban encaminados ¿hacia dónde? Hacia el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es obra de Dios, porque el matrimonio fue su propósito al crear al hombre, varón, y a la mujer. Escuche esto. Dios no pensó en el matrimonio después que creó al hombre y a la mujer como, bueno, ya está el hombre que me atiende al huerto. El hombre está solo, vamos a hacerle a alguien que lo acompañe, hagámosles una compañera, la mujer. Anda, ahora están juntos, ¿qué hago? Bueno, pues inventémonos el matrimonio para que se les acabe el aburrimiento. No. Todo lo contrario. El matrimonio no vino después que el hombre y la mujer fue creado. El matrimonio en la mente de Dios estaba antes y por lo tanto creó un hombre y una mujer. ¿Se entendió? El matrimonio no fue posterior al hombre y la mujer. El matrimonio estaba antes en la mente de Dios y por eso creó a Adán y a Eva. No creó a Adán y a Evaristo. ¿Por qué decimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Porque el que lo diseñó, el que lo creó, dijo hombre y mujer. Es la mente de Dios, la prerrogativa de Dios. Miren, yo voy a decir algo con mucha prudencia y reverencia. La única manera que como cristianos nosotros aceptaríamos un matrimonio entre dos mujeres y entre un hombre es que la palabra lo dijera. No discutiríamos, si la palabra lo dijera, no discutiríamos con eso. Pero la palabra de Dios no lo dice. Yo sé que pensar en esto es algo antinatura para nosotros porque estamos arraigados en lo que las Escrituras ha establecido. Pero estamos arraigados en lo que precisamente la Escritura ha establecido. ¿Dónde surge el matrimonio? En la mente de Dios. Y nuestra última frase de Mateo 19 es Dios ha unido. Ese es el versículo 5. Ese es el versículo 6. El versículo 5 dice, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dijo, ¿quién dice? ¿Quién dice eso? Bueno, Dios mismo. Nuevamente, Dios es el que está hablando en ese relato de Génesis. Y así como Dios tomó a la mujer de la carne del hombre, es Dios quien en cada matrimonio ordena y realiza esa unión que se llama una sola carne. Escuche esto, cuando una pareja pronuncia sus votos y los consuma con la unión sexual, no es el hombre o la mujer o el pastor o los padres el actor principal, es Dios. Es Dios quien une a un esposo y una esposa en una unión que se llama una sola carne. Dios hace eso. El mundo no lo hace. Dios hace. Yo como pastor, cuando celebro el matrimonio de algunos de ustedes, yo no soy quien los une. Dios hace esa unión. Jesús lo dice, lo que Dios ha unido. El mundo no puede declarar y hacer esa unión porque no le corresponde. Le corresponde únicamente ¿a quién? A Dios, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Eva y como lo hace con cada relación matrimonial. El matrimonio es obra de Dios porque es una unión de una sola carne que Dios mismo realiza. Y esa palabra que mencioné, votos, define en qué momento ocurre la unión hecha por Dios. Ya llegaremos a eso. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En pocas palabras, la razón del matrimonio, según ese versículo, es resolver el problema de la soledad. El compañerismo, la compañería es la esencia del matrimonio. Dios nos diseñó de tal manera que la mayoría de nosotros nos sintiéramos solos sin una compañía íntima con la cual poder vivir. Dios le proporcionó a Adán una esposa. No solo como ayuda, está incluido, sino como una compañera. Y Adán, así como a todos los demás maridos en adelante, desde entonces, también tiene el deber de proporcionarle a su compañera, a su esposa, precisamente compañía. La Biblia describe el matrimonio en términos de compañía.
Recuerde mi objetivo en el inicio, cuando yo le dije, yo no voy a hablar de las implicaciones del matrimonio, pero cuando yo estoy hablando aquí de que la esencia del matrimonio es suplir la compañía, incentivar el compañerismo, crear el compañerismo, pudiera estar pensando, pastor, y los sentimientos y el amorcito y todo eso que es dichoso, alegre del matrimonio, no es mi propósito hablar de las implicaciones que las escrituras hablan del tipo de vínculo que existe entre un hombre y la mujer en el matrimonio, sino más bien definir lo que el matrimonio es a la luz de las escrituras. Les mencionaba que la Biblia describe el matrimonio en términos de compañía. Proverbios 2:17 nos dice, por ejemplo, la mujer extraña abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Vieron esa palabra compañero? El significado básico de esa palabra tiene que ver con una relación cercana, íntima. Es exactamente lo que es la compañía del matrimonio, no, una relación íntima entre el marido y la esposa. Ese concepto de matrimonio como compañerismo también sale en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Se utiliza un término diferente, pero es complementario. Dice el versículo, porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La palabra que se traduce aquí como compañera tiene la idea básica de unión o asociación. Si juntamos los dos términos, tenemos un sentido pleno de la idea de compañía que la Biblia intenta transmitir. Un compañero es uno con el cual estamos íntimamente unidos en pensamientos, objetivos, planes, esfuerzos. Y en el caso del matrimonio, en cuerpos. Los dos pasajes juntos que les mencioné dejan claro que tanto el marido como para la mujer la compañía es el ideal. En Proverbios el marido es llamado compañero. Eso evidencia que él debe proporcionar compañía a la esposa. En Malaquías es la esposa quien se le designa con esta palabra. El amor en el matrimonio entonces se centra en dar al cónyuge la compañía que necesita para eliminar la soledad. Nuevamente, si usted está pensando, wow, entonces el matrimonio es para que uno esté solo, para estar mal acompañado, mejor estoy solo. Recuerde, no es mi objetivo pasar por alto la belleza del vínculo sentimental que se experimenta en la unión matrimonial, sino definir lo que el matrimonio es, porque cuando lleguemos a lo que es el divorcio, si no hemos comprendido lo que el matrimonio es, no entenderemos el divorcio según las escrituras. Déjenme hablarles acerca de la promesa del matrimonio. La Biblia habla acerca del compromiso, la promesa para casarse. Nuestra cultura es muy distinta a ese tipo de prácticas de cómo la Biblia describía el compromiso matrimonial. Ustedes y yo estamos acostumbrados a ver el compromiso matrimonial como una celebración cuando se entrega el anillo. Las fotos instagrameables, término que no existía pero ha salido a la existencia nuevamente. Pensamos que el compromiso entre el hombre y una mujer tiene que ver con una cena romántica, un acto romántico, la foto bonita. O en el mejor de los casos, o el peor para la mujer, es que le pongan el anillo entre la comida y que le salga así mientras que le descubra. Nosotros vemos el compromiso de una manera, pero en la Biblia el compromiso era algo formal de casarse. El compromiso para casarse era absolutamente obligatorio, pudiera ser la palabra. Incluso era como el primer paso en el matrimonio. Y ese compromiso se hacía en el pacto matrimonial. Este compromiso solo podía quebrantarse por medio de la muerte o el divorcio, Deuteronomio 22:23, por ejemplo, o en Mateo capítulo 1, 16 al 24, que es la historia de José con María. Una persona comprometida, que voluntariamente entraba en relaciones sexuales ilícitas con otra, no incurría en una especie de multa, sino más bien como las relaciones adúlteras después del matrimonio era apedreada, según Deuteronomio 22:23. Lo que les estoy diciendo es que el compromiso en las escrituras equivalía a tener un pacto matrimonial. Y si usted caía en una relación ilícita, era objeto del mismo castigo si ya había consumado el matrimonio después.
En contraste con una persona comprometida, el individuo soltero que entraba en relaciones sexuales ilícitas sufría una pena menor, Deuteronomio 22 a 28. Piense, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, que José, el esposo de María, es llamado desposado. Y de manera explícita, el texto nos deja ver que no ha habido una unión sexual todavía entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las Escrituras nos está dejando ver que el matrimonio no es la legalización de las relaciones sexuales, que es un concepto muy humano, muy cultural. El matrimonio es para legalizar el acto sexual entre el hombre y la mujer, que ya están conviviendo. No. Había un compromiso pactual aún antes de consumir el matrimonio sexualmente, que si era quebrantado acarreaba consecuencias como si lo hubiese hecho después de haber consumido el matrimonio. El pacto matrimonial, el compromiso matrimonial era como el primer paso para llegar al matrimonio. El matrimonio empezaba con el compromiso y requería un divorcio para ser anulado. No llevaba todavía una unión sexual, pero para terminar ese pacto era terminado por un divorcio, según los textos que les mencioné. Estos textos que les he estado mencionando, como el de Malaquías, por ejemplo, dejan ver claro que el matrimonio es fundamentalmente un arreglo contractual y no una unión sexual. Es un arreglo formal, por pacto, entre dos personas para pasar a ser el uno para el otro, compañeros para toda la vida. En el matrimonio hacen el contrato de impedir el uno con respecto al otro quedar solos en tanto en que vivan. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les mencioné, estamos viendo en qué momento Dios une a las personas. Les hablé de unos votos, que es lo mismo de juramento o de pacto. ¿Cuándo ocurre esa unión que dejamos de ser dos y venimos a ser uno? ¿Cuándo es que Dios une a las personas? En las Escrituras, desde el momento del compromiso. Y ese compromiso incluía una declaración pactual, voto, juramento. Los que estamos casados saben de qué les estoy hablando. Al momento que hemos pronunciado los votos delante de Dios y de los testigos, ocurre esa unión y dejamos de ser una sola carne. No somos una sola carne en el momento de la noche de la luna de miel. Somos una sola carne, decretado por Dios, unidos por Dios al momento de ser pronunciados esos votos delante de los muchos testigos. No hay muchos detalles sobre ceremonias del compromiso, del casamiento en la Biblia. Los rituales o ceremonias de compromiso que más se acercan o que podemos ver en la Biblia se hallan en el libro de Ruth y de Ezequiel, en Ruth capítulo 3, versículos 9 y 10. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 8, leemos lo siguiente: y cuando pasé otra vez junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento entre pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Lo que estamos viendo aquí, que Dios se comprometía con Israel extendiendo su manto sobre ella, era una figura para demostrar un cuidado protector. Y menciona unos pactos o unos votos que puede referirse al compromiso o a la ceremonia de casamiento más tarde. Por eso hablamos del matrimonio como un pacto de compañía. En términos de la Escritura, ese pacto se hacía desde el compromiso, como ya les indiqué. Ya voy a culminar. Déjeme definir lo que es el matrimonio con todos estos conceptos que hemos estado viendo. Vimos el concepto del matrimonio de Jesús, la visión de Jesús que tenía sobre el matrimonio. Hemos hablado mucho de la visión errónea que el mundo tiene. En ese concepto de Jesús hemos visto que Dios diseñó el matrimonio y que es la Escritura quien define el matrimonio, no es el individuo, no es el Estado. Y hemos visto cómo o en qué momento Dios une a dos personas. Y cómo lo hemos visto en la manera en que la Biblia describe la relación matrimonial como
compañerismo y un pacto de compañía. Es en el momento cuando se hace ese juramento o se dicen los votos que Dios establece la unión. Quiero, para culminar, darles una definición del pastor Eduardo Ferguson, el pastor de Riguacha que ustedes conocen. Dice él: el matrimonio es un juramento o pacto que se hace entre un hombre y una mujer delante de Dios y de testigos, y es ordenado a todas las personas, no importa si son creyentes o incrédulos, a menos de que se trate de un yugo desigual. Básicamente es un juramento pacto que se hace entre un hombre y una mujer delante de Dios y de muchos testigos, y es algo que es instituido, demandado para toda persona, no solamente para creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Que el matrimonio no solamente es para los creyentes, sino para toda persona, porque en el principio la frase de Jesús nos llevó ¿a dónde? A Génesis, antes que existiera la iglesia, antes que entrara el pecado. Por lo tanto, el matrimonio fue instituido desde la creación y no en tiempos después neotestamentarios. Me queda pendiente para el próximo sermón hablar acerca de la soltería, brevemente, porque como les mencioné, hemos hablado de compañía y qué pasa con las personas que no se casan. Y quisiera utilizar estos 2 minuticos finales para responder una de las inquietudes. Les dije, la mecánica, la metodología es traer respuesta a inquietudes que a veces surgen. Y una de las preguntas que muy común nos podemos hacer es, ¿qué sucede con matrimonios que se han celebrado fuera del cristianismo? Mejor dicho, ¿qué sucede con los matrimonios que no los casa un pastor? ¿Son lícitos? ¿No son lícitos? Ya conocimos la definición, lo que el matrimonio es, ¿no? Una relación de pacto, juramentos que se dicen delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, conociendo eso, un matrimonio de ceremonia católico-romana tiene validez, pues fue un juramento público delante de Dios y de testigos. Lo mismo es un matrimonio en una notaría, es completamente válido, porque estamos diciendo que es un pacto o votos que se dice delante de Dios y de testigos. Lo que no es válido, que el Estado ha traído a legalización, es que el convivir bajo el mismo techo te hace después, posterior al mismo vínculo matrimonial. No, eso lo dice el Estado. Pero en ese convivir no ha habido una juramentación, una manifestación de votos delante de Dios y de testigos. En relación a la pregunta que le mencioné, de si el matrimonio es lícito o no, se lo digo porque algunos de ustedes llegaron al cristianismo después de estar casados y pueden cuestionarse, ¿será que mi matrimonio es lícito delante de Dios? Quiero que lo sepa, que si ha sido una celebración donde usted ha hecho unos votos delante de testigos, puede que usted no tenía a Dios en su corazón, precisamente era un incrédulo, es un matrimonio bíblicamente lícito. Muchos quieren celebrar como una renovación de votos, no tienen que volver a casarse, usted ya se encuentra casado. Pero desde la comprensión del Evangelio quisieron una renovación de votos para hacer de paso una proclamación pública de fe. Eso se puede hacer como una renovación de votos, no como una celebración de un matrimonio nuevo, pues usted ya se encuentra casado. Para los que son creyentes, déjenme recordarles que si no tenemos un concepto claro sobre el Señor Jesucristo y la iglesia, no podemos entender el matrimonio. Si no tenemos un concepto claro y abrazamos las Escrituras como Jesús mismo las abraza, no podemos tener un concepto claro del matrimonio. Es maravilloso que el Evangelio no solamente se trate de la salvación final, de evitar el infierno, de abrirnos el cielo. El Evangelio afecta la totalidad de nuestra vida mientras aún vivimos en este mundo. Afecta la manera en que vivimos el matrimonio. Solamente, hermanos, aquellos que son cristianos y abrazan y se someten a Cristo ven el matrimonio
como el gozo que es. Las cosas espirituales solo pueden ser discernidas por el Espíritu. Demos gracias al Señor por el don de la fe y por el don del matrimonio, desde la fe. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, bendito seas. Quizás ha sido mucha información, quizás ha sido ir a los mismos conceptos una y otra vez, pero creo, Padre, que hay muchas cosas mal entendidas en los caminos que vamos a seguir en relación al divorcio y al nuevo matrimonio, que surgen desde una incomprensión de lo que el matrimonio bíblico es. Ayúdanos a meditar en esta semana, ayúdanos a compartir los unos con los otros lo que estamos escuchando aquí. Dótame de sabiduría, Señor, para traer tu palabra a esta Grace y por medio de ella ser santificados. Gracias por el don de la fe y gracias por el don del matrimonio. Bendito seas, Padre. Amén y amén.